Este video que le subí, lo que habla son de las estructuras repetitivas o iterativas. Hasta ahora nosotros veníamos haciendo algoritmos en secuencia y después podíamos bifurcar. De acuerdo a una pregunta que hacíamos con un sí o con un if, podíamos ir por verdadero o falso e ir bifurcando para un lado o para otro del algoritmo. Y después el algoritmo puede continuar. O la última que vimos también es del switch, que podríamos switchar o tomar de entre varias alternativas, siempre uno de los caminos posibles. La tercera estructura repetitiva que nos queda, que es la que yo les mostraba acá en este video, es la que vamos a ver en este año. Se refiere a ver si les escribo acá, tres maneras de repetir o de iterar habitualmente en la mayoría en el pseudocódigo y en la mayoría de los lenguajes de programación. Uno es el para, que en los lenguajes de programación lo van a traducir como for. El otro es el mientras, y en los lenguajes de programación se traduce como ustedes ya saben que dan inglés técnico, como while. Y el otro es el hacer mientras, que es parecido al anterior, pero diferente. Después, los que ya vieron el video, ya vieron las diferencias entre uno y otro. Y este se escribiría como do while, hacer mientras. Vamos agrandando esto. Esas son las tres estructuras repetitivas o iterativas que nos permiten ir un determinado bloque de código, que es un conjunto de acciones o de sentencias, repetirlas varias veces. Cuando nosotros sabemos exactamente cuántas veces vamos a repetir, usamos el para. Cuando conocemos de antemano la cantidad de iteraciones. Para cuando no sabemos y hay una cantidad desconocida de veces, podemos usar indistintamente el mientras o el while y el hacer mientras o el do while. La diferencia que tiene entre uno y otro es que con el mientras se escribe la condición primero y después se ejecuta el bloque de código. Por lo tanto, si esta condición llega a ser falsa, todo lo que quiero repetir puede ser que no se haga nunca. En cambio, con el do while es al revés. Primero se ejecuta el bloque de código y después se evalúa la condición. O sea, tendría esta estructura. Entonces yo estoy seguro que como mínimo una vez lo que está acá adentro se va a ejecutar. Después, mientras esta condición sea verdadera, lo sigo ejecutando repetidamente, cíclicamente o iterativamente. Cualquiera de estas tres estructuras de control son aptas o válidas para, como les decía, hacer bloques repetitivos o iterativos. El para, en pseudocódigo, o el for, en la mayoría de los lenguajes de programación se llama así, en JavaScript también, es para repetir una determinada cantidad de veces, cantidad conocida de veces. En cambio, el mientras y el hacer mientras es cuando yo empiezo a iterar algo y siempre va a depender de que se siga cumpliendo o no una condición. Por eso lo podemos usar cuando no sabemos hasta cuándo tenemos que repetir y cuando la condición se cumpla, ahí, por verdadero o falso, seguimos iterando o no. Y en particular la diferencia entre estos dos es que el hacer mientras o el do while me asegura que como mínimo ejecuto una vez lo que está acá adentro porque empieza la ejecución. Esto vamos a ver ahora en JavaScript, que se escribe entre llaves. Las llaves, como en el if o en el else, lo que me van a ir marcando es un bloque de código. O sea que todas las sentencias que estén acá adentro se van a ejecutar repetidamente o iterativamente. En este caso, en el do while, ese bloque de código que está acá, como mínimo se va a ejecutar una vez, y después va a depender, no me quiere subir esto, ahí está, ahí viene, va a depender de la condición. Entonces, mientras lo que ocurra acá adentro, que obviamente depende del problema, lo que pongamos acá, si esto es verdadero, mientras esto sea verdadero, lo sigo ejecutando. En el mientras común es al revés. Evalúo la condición y si es verdadera, ahí empiezo a analizar y ejecutar el bloque de código. Por lo tanto, esto que está acá puede ser que nunca ocurra si ya arrancamos con un falso de este lado. Entonces el programa sigue por este lado. Y el for es cuando, como les decía, sabemos
exactamente la cantidad de veces que vamos a iterar. Entonces lo que yo les planteaba ahí era un ejemplo. Esto lo vamos a borrar. Ya estamos. Por acá. Hay un ejemplo que les puse ahí un algoritmo que íbamos a suponer parecido al ejercicio 4 de la guía práctica. Acá tiene una nueva guía práctica. La 2 llegaba hasta el if o al si y el switch. Y acá hay una serie de ejercicios, tienen para entretenerse si quieren todas las vacaciones, aunque igual después van a tener otro tipo de tarea para las vacaciones, más allá de lavar, planchar y todas esas cosas que tienen que hacer habitualmente. Vamos a trabajar con este ejercicio el que les puse en el video. Y acá nosotros teníamos, suponiendo una carrera terciaria, teníamos que ingresar la nota ustedes están terminando la carrera y quieren saber un conjunto de n valores numéricos, un conjunto de X cantidad de materias. Supongamos que cursaron todas las materias, las aprobaron y quieren saber la nota promedio cuando les dan el certificado analítico. Entonces, si sabemos exactamente cuántas materias son, podríamos hacer, acá esto yo se lo subí, lo de los videos pasados, vamos a este. Por ejemplo, esto vamos a obviarlo por ahora. Y si supongamos que ¿cuántas materias tiene la carrera de ustedes? 8. 8. No, no puede ser. El primer año debe ser 8. 8, sí, en primer año. Ah, pero la carrera, bueno, vamos a suponer 24. Ah, ¿Cómo sabemos para emitir el certificado analítico? Esto lo vamos a sacar. Entonces lo que ya vieron en el video, si sabemos exactamente cuántas materias tiene la carrera, nosotros podríamos hacer un programa. Y acá aparece la estructura para o estructura repetitiva o iterativa. Como sabemos que tiene, supongamos, 24 materias, ¿qué hacemos? Un para con i de 1 a 24, de manera que todo lo que esté acá adentro, todas estas líneas de código que están acá, esto sería un bloque de código, que después en JavaScript lo vamos a poner entre llaves, queremos que itere 24 veces. ¿Por qué? Porque tenemos que cargar 24 notas para saber el promedio. Para saber el promedio, lo que tendríamos que hacer es ir cargando las notas de cada una de las materias, acumularlas y después dividirla por 24. Hasta ahí estamos. Ese sería el cálculo que ustedes harían si lo tuviesen que hacer manual. Si le dicen con qué nota promedio tuviste, tendrían que sumar las notas de todas las materias, de cada una de las materias con las que aprobaron la carrera y dividirla por la cantidad. Si ya sabemos de antemano que la carrera siempre tiene 24 materias, no tendríamos que hacer 24 leer y usar 24 variables, por ejemplo, sino que podemos hacer un bloque repetitivo 24 veces, donde vamos leyendo la nota y la vamos acumulando. Entonces, esta estructura para la podemos utilizar porque sabemos cantidad conocida de veces, de 1 hasta 24. ¿Y cómo funciona esto? El i se llama variable de control, que es una variable que en general se incrementa automáticamente en algunos lenguajes, en otros no. En JavaScript vamos a ver que no, que la vamos a tener que incrementar nosotros. Pero lo que dice esto es que para i, que va a arrancar con valor 1 hasta que llegue a 24. O sea que esto me va a iterar 24 veces. Cada vez que encuentre el fin para, el i se incrementa en 1. Entonces la primera vez i va a valer 1, y cuando llegue al fin para va a evaluar, y si como no llegó hasta 24, el i vale 2, y después 3, 4, y así. Con i 24 va a volver a entrar, y cuando i valga 25, va a salir. O sea que este bloque se va a ejecutar 24 veces. Eso me asegura de que yo voy a poder ingresar 24 notas, porque estas 3 líneas de código están adentro de este bloque de código iterativo o repetitivo.
Y como yo necesito sacar el promedio de las materias, lo tengo que acumular. Y ahí es lo que yo les comentaba, un nuevo uso de variable que se llama variable acumulador, donde voy guardando acumulativamente o voy sumarizando las notas que voy ingresando. Entonces ingreso una nota, la sumo a lo que haya en esta variable acumulador, que por eso lo tengo que poner en cero siempre, cada vez que acumulo es normal se llama inicializar o setear en cero, porque si no, esta expresión algebraica me va a dar error, porque va a decir que lo que hay acá adentro más lo que hay acá adentro. Lo que hay adentro de nota es lo que la primera nota que ingresé. En cambio, lo que hay en acumulador, no hay nada. Entonces lo tengo que poner en cero para que haga cero más la primera nota que ingrese. Supongamos que sacaron un 8, hace 0 más 8 y todo esto me da un 8. Y eso se lo asigno a la misma variable. O sea que esta variable que venía valiendo 0, ahora pasa a valer 8. Cuando vuelvo a iterar, vuelvo a ingresar una segunda nota en este caso, para ir valiendo 2. Y lo cargo en la variable nota, cuyo contenido va a ser el contenido anterior, y ese 8 va a ser pisado por la nota de la segunda materia, que supongamos sacaron un 9. Entonces viene acá y adentro de nota hay un 9, más lo que hay en la variable acum, ¿qué hay adentro de esta variable ahora? 17 en total. ¿Eh? 8 más 9, 17. Va a ver, pero por ahora acá hay A un ver, 8 y acá hay un un 9. 8, sí. Hace 17 y se lo asignamos, esto es una operación de asignación, a la misma variable. Entonces pisamos el 8 que estaba antes y ahora, como él decía, pasa a valer 17. Y así lo vamos ingresando, y si esto lo repetimos 24 veces, lo que va a terminar habiendo acá en esta variable, que yo le puse acum, de acumulador, o puede ser suma, sumador, el nombre que ustedes quieran, va a estar la suma de las 24 notas ingresadas por el operador. Entonces, después, cuando termine este bloque de código, lo que tengo que hacer es mostrar que para las 24 materias que hay, el promedio es esa suma dividido 24. ¿Hasta ahí estamos? Perfecto. Bueno. Resulta que, si miran el enunciado, otra variante que también es utilizada en el para, es que acá nos dicen, una carrera terciaria cuenta con X cantidad de materias. Entonces, supongamos que el técnico superior en desarrollo de software tiene 24 materias, pero el de analista funcional tiene 22 y el de IT tiene 25. Entonces, para no dejarlo tan fijo, podríamos hacer lo que estaba puesto antes, a ver si, ¿qué sería esto? Podríamos hacer algo así, que es ingresar la cantidad de materias de la carrera en una nueva variable, que la vamos a poner acá. Entonces, le preguntamos a alguien cuántas materias tiene la carrera en la cual vos querés calcular el promedio. Eso va a ser un número determinado. Entonces, es la iteración ahora, una vez que sabemos acá la cantidad de materias de la carrera, desde 1 hasta qué valor pondrían ustedes iterar la lectura de notas. X. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, entonces le ponen una X acá. ¿Qué significa esto? Que voy a iterar desde 1 dependiendo hasta cuántas materias haya en la carrera. Si bien esto es una variable, una vez que yo tomo el valor, ya sé que voy a iterar X veces. Entonces eso también es válido para aplicar a la estructura repetitiva o iterativa. Lo que pasa que ahora la cantidad de materias es X. Y el promedio lo tengo que calcular a cum dividido X. Entonces ahí me quedó el mismo programa, pero ya más flexible, o sea, más adaptable a cualquier carrera, digamos. Pero yo le tengo que pedir de antemano cuántas materias tiene, si no, no podría usar
esta estructura repetitiva o iterativa. Bueno, ese es el uso habitual del para, que es para iterar, y fíjense que esta variable de control, este i, que está acá, se incrementa solito, porque yo no lo estoy moviendo, ni tampoco lo estoy inicializando, sino que asumo que parte de 1 y llega hasta el tope que está acá, que en este caso es una variable, pero podría ser una constante como el 24, y también lo puedo usar adentro del bloque. Por ejemplo, acá yo estaría mostrando que me ingrese la nota número 1, después va a decir 2, y después 3, y así sucesivamente. ¿Quieren que probemos este a ver cómo anda? Vale. Entonces, ahí me aparece el cartel este, ingrese cantidad de materia de la carrera. No le vamos a poner 24, vamos a suponer que una carrera cortita, tiene 3 materias nada más, así no cargamos tanto. Una vez que hacemos esto, lo que va a entrar va a venir a esta línea de código. Va a iterar con i desde 1 hasta x, pero i la primera vez va a valer 1. Entonces me dice, ingrese la nota número 1, y esto es un cartel, ¿no? Que yo le estoy aclarando entre 1 y 10 como para ayudarlo, aunque no estoy validando, pero ahora lo vamos a validar. Le estoy diciendo que sea entre 1 y 10 el ingreso. Y la nota número 1 porque i vale 1, o sea, la de la primera materia. Vamos a suponer que... ¿Qué tal era el parcial de ayer? Largo, muy largo. Bueno, sacaron un Toma 4. bastante tiempo. Y después, fíjense que yo puse 4 acá, y me pasó ingrese nota número 2. ¿Por qué? Porque el 4 se cargó acá, Acum venía con 0, ahora Acum vale 4, porque hizo 0 más 4, dio la vuelta, y ahora estamos en la segunda iteración, esperando la nueva nota, pero ya con i valiendo 2, por eso apareció este cartelito acá. Entonces, suponemos que la otra materia sacaron 9. Y ahí volvió a dar vuelta, y me pide la tercera materia. Y siguieron mejorando y sacaron un 10. Cuando yo le dé Enter, va a salir del para, porque no va a haber, el I va a pasar a valer 4 internamente, pero como ya superamos el tope, va a salir. Iteramos las 3 veces. Y me va a mostrar esto, que la cantidad de materia es lo que yo cargué acá, lo que hay en la variable x, que esto no se cambió, lo que fue modificándose siempre es el i, y el promedio va a ser la suma de esto, que es 19 más 4, 23, 23 dividido 3. No sé, 7 y algo va a dar. Entonces, cuando le doy Enter, me va a decir que la cantidad de materias es, hasta acá llegó el texto este. Acá aparece el 3, que es el contenido de X, y el promedio, que es la suma de las notas dividido X. Y ahí me dio el promedio. Después cuando lo hagamos en JavaScript vamos a recortar esto acá para que me dé 7.67, por ejemplo. Siempre estamos suponiendo que las notas son enteras y el promedio obviamente puede ser real porque es un promedio. Esto, como también les había mostrado en el video, podrían haber hecho antes así. Promedio, una variable nueva, hacen el cálculo previo y acá muestran promedio. Son distintas maneras de hacerlo, calcularlo previamente y mostrar el contenido de la variable calculada acá. Entonces ponemos que tenemos 3 materias, ingresamos 10, 9 y 4, algo así eran, y ahí me da el promedio 7.66667. Son diferentes maneras de hacerlo, pero si quieren ahorrarse una variable, y la expresión algebraica la pueden poner directamente en el mostrar y se los calcula. Eso ya lo habíamos visto en las primeras clases. Bueno, ¿hasta ahí estamos? Sí. Sí, sí. Entonces, ¿cómo se usan las otras estructuras repetitivas? El while, o quieren esto, lo podemos pasar a JavaScript para ver cómo se hace el para. Sí. Que no es una traducción tan directa del pseudocódigo. Sí lo es el mientras, el hacer mientras, sí se traduce directamente. Pero en JavaScript el para no tiene este mismo comportamiento. Entonces,
Vamos a ver, lo tenía por acá, este que está acá. ¿Cómo se hace en JavaScript? Obviamente esto del HTML es lo mismo, lo pueden escribir en mayúscula o en minúscula, como ustedes quieran, y adentro, por ahora lo estamos trabajando así, en las etiquetas de script que se abren y cierran, ahí vamos a poner el código JavaScript dentro del documento HTML. Este es un punto HTML. Y vamos a recortar esto, y después lo vemos. Vamos a sacar acá. Lo vamos a hacer peladito como veníamos, solamente para ver, para que vean cómo trabaja el for. Así les queda igual al pseudocódigo. Bueno, acá lo que hicimos fue la declaración de las variables, el X, el Y, nota y acum, similar a lo que teníamos en el pseudocódigo. Acá. Poníamos el acumulador en 0, mostrábamos, un cartel acá, leíamos la cantidad de materias de la carrera y hacíamos esta iteración, ingresando la nota y acumulando. Y después el resultado final con el promedio. Eso mismo es lo que tenemos en JavaScript. El acumulador en 0, leemos la cantidad de materias de la carrera con el prom, esto que ya lo vimos anteriormente, acá tiene 2 parámetros, lo pasamos a entero y se lo asignamos a X. O sea que con esta única línea, en el lenguaje de programación, resolvemos demostrar lo que le estamos pidiendo, cargarlo y llenarlo en X y convirtiéndolo en entero. ¿Cómo funciona el for? En JavaScript, esto es un JavaScript como PHP o Java o varios lenguajes son derivados del lenguaje C. Este es el para o el for en el lenguaje C. Y se hace así, la palabra reservada for, en minúscula, y entre paréntesis, como hacíamos el if, la condición entre paréntesis, en el for también, van entre paréntesis. Pero tiene 3 partes el for, separadas por punto y coma. El primer término es la inicialización de la variable. Entonces acá le estamos diciendo que vamos a usar una variable de control que se llama i y que va a empezar en 1. Eso es parecido a lo del pseudocódigo. Después le tenemos que poner en el término del medio la condición de final. ¿Hasta cuándo va a ir repitiendo esa estructura justamente repetitiva o iterativa? Y cuando mientras este i sea menor o igual al x, o sea que el i va a partir en 1, y si yo acá puse que tenemos 3 materias en la carrera, el 1, como es menor o igual a 3, lo va a ejecutar. Y así lo va a ejecutar a este bloque, que va a estar entre llaves, todo lo que yo ponga entre llaves. Dentro del for es el bloque de código, o el grupo de sentencias que se van a ejecutar repetitivamente. ¿Cuándo va a terminar de iterar? Cuando el i supere al x, en este caso, por la condición que yo le puse. Es decir, cuando el i valga 4. Pero cuando el i valga 1, valga 2 y valga 3, esto que está acá se va a ir ejecutando. Va a valer 1 porque yo le estoy diciendo que inicialice en 1, que es el primer bloque o la primera parte del for. La segunda parte del for es hasta la condición de fin. ¿Qué condición tengo que tomar para que mientras esto sea verdadero, todo lo que está acá adentro se va a ejecutar? Y la tercera parte es cómo voy a ir incrementando i, que yo acá podría haber puesto, por ejemplo, i es igual a i más 1. Porque como i vale 1, la segunda iteración quiero que le vaya sumando de a 1. A lo que esté en i, le sume 1 y se lo pase ahí. Esta anotación que está acá se puede escribir de esta manera, pero también en JavaScript, como es un derivado del lenguaje C, lo podemos escribir de manera abreviada de diferentes maneras. Podríamos poner i más igual 1, que significa que a la variable i la voy a incrementar en 1. O podría escribir así, i más,
que significa que también la voy a incrementar en 1 a la variable i cada vez que lo ejecuto. Y también lo puedo escribir así, más i. Las 4 maneras son equivalentes. Escribir más i, o i más igual 1, o escribir i es igual a i más 1, o escribir a la derecha el más. Son 4 maneras equivalentes, normalmente las van a encontrar en general de esta forma. Entonces vamos a partir con i valiendo 1, va a evaluar esta condición, como el 1 es menor o igual a lo que yo haya cargado acá, suponiendo en el ejemplo anterior un 3, se va a ejecutar esto y después lo va a incrementar al i en 1. O sea que i vale 1, 1, supongamos acá viene un 3, ¿no? El 1 es menor o igual a 3, incrementa el i en 1, ahora, o sea, se ejecuta el bloque este, que ahora cuando lo probemos van a ver, y después, al finalizar, incrementa el i en 1 y vale 2. Esto ya no lo ejecuta más, esto se ejecuta la primera vez para darle un valor inicial. Después se va jugando con estos dos términos. Como el 2 es menor o igual a 3, se ejecuta lo que está acá adentro y el i se vuelve a incrementar. Y como el 3 es menor o igual a 3, por el igual, se vuelve a ejecutar lo que está acá. Después se incrementa el i en 1 y sale, porque se cumple esta condición, pasa a ser falsa. 4 no es menor o igual a 3. Pero básicamente lo que ustedes tienen que poner es que si quieren iterar x veces, tienen que darle un valor inicial acá, que este número sea menor o igual. Si quiero iterar, tenía 24 materias, ponía i menor o igual a 24. Y el incremento es de a 1. La ventaja de hacer esto es que yo puedo trabajar y hacer estructuras repetitivas o iterativas, pero haciendo los incrementos o los saltos no siempre de a 1. Lo puedo poner como yo quiera. Por ejemplo, si yo quiero partir con i de 2 hasta 24 y hago i igual a i más 2. Ahí lo que va a hacer es, la variable i va a pasar de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10 y así sucesivamente hasta 24. O sea, voy a iterar, ¿cuántas veces? 12. Bien, o sea, va a iterar 12 veces con i, con los números pares, del 2 al 24. Pero también podría hacer esto. Si dado el problema, yo puedo pasar a hacer así, y podría poner una cosa así, y hacer i menos menos. O sea que arranco con i en 100, y es mientras ese i sea mayor o igual a 1, lo voy descontando de a 1. Este es el operador de decremento, que es lo mismo que poner menos menos i, o i igual a i menos 1. Entonces voy a ir bajando de 100 a 99, a 98, a 97, porque supongamos que en algún problema yo necesito ir haciendo un contador que vaya decrementándose. ¿Y acá cuántas veces va a iterar? ¿Cómo? ¿Cuántas veces va a iterar este bloque? 99 o 100 veces. 100 veces, ¿no? De 100, porque parte de 100 hasta el 1. El 1 también lo va a tomar. Y va a iterar 100 veces de 1 en 1. O sea que pueden hacer todas las combinaciones que ustedes quieran. Para nuestro problema, que es solamente cargar las materias de una carrera, no, arrancamos con 1 y llegamos, siempre esto tiene que dar verdadero para que siga iterando, y le vamos a poner menor o igual a x. Tienen que acordarse que va la palabra for, los paréntesis, acá bueno va obviamente más, y los tres términos. Acá el valor inicio, desde cuándo voy a iterar, hasta cuándo, en este caso, hasta x, y los saltos que voy dando. En este caso va a ser de a 1, porque quiero ir cargando uno a una las x materias. A medida que vamos leyendo la nota, la vamos a ir acumulando, tomando la precaución de que el acumulador valga 0. Cuando termine el for, que va a iterar x veces, sigue el programa por acá,
Y lo que vamos a hacer es, lo estoy peluqueando el código, eh, vamos a mostrar el promedio, que es el acumulador dividido X. O sea que básicamente la estructura es la misma de lo que vimos en el pseudocódigo, pero tiene esta sintaxis particular. Vamos a guardarlo con otro nombre. Esta es la versión recortada, sería. Profe, borra el paréntesis. Acá. Gracias. Bueno, probamos a ejecutarlo. Si se pone el navegador en blanco, sonamos. ¿No ven ningún otro error? Vamos a probar. Vamos. Yo lo que en el nota igual, Acá. me aparece entre comillas más i. Esto Claro, es porque ese. para que vaya tomando el valor de i. Lo que aparece acá, ahora lo sacamos, Ok. pero lo agregamos. Se hace con el más. Para que. Claro, para que Ahí concatene. está. Porque si yo le pongo la coma, ahora vamos a sacarlo a esto y después lo seguimos probando de otra manera. Más recortado todavía. Recortado al cuadrado. Dejamos ahí. Acuérdense que el prompt tenía dos parámetros. Lo que estaba entre comillas. Esto aparecía en el título de la ventana y esto en la caja de texto. A ver, vamos a grabar así. Acá está, Este es el HTML, le damos doble clic y ahí aparece. Acá está el título, ingrese la cantidad de materias y valor positivo. Eso que aparece ahí es lo que estamos viendo acá, ¿no? Ingrese la cantidad de materia de la carrera, valor positivo. Que es el segundo parámetro del prompt. ¿Estamos? Sí. Y en lo que yo ingrese lo va a pasar entero. Yo puedo ingresar cualquier cosa, porque todavía no estamos validando, pero vieron que ya estaba validado de antes y ahora se lo vamos a agregar. Así vemos el mientras y el hacer mientras sobre este ejemplo. Estamos repitiendo el video anterior, básicamente, nada más que ahora lo estamos haciendo en JavaScript. El video anterior era pseudocódigo puro. Yo asumí ingenuamente que ustedes iban a verse todo el video, iban a practicar en pseudocódigo y hoy veíamos todo en JavaScript. Pero bueno, lo vamos a hacer igual. Bueno, entonces estamos ejecutando. Acá el zoom me tengo que minimizar y maximizar porque no me deja cambiar. Yo lo quise hacer, pero me embataté. Y abandonaste. Pero acá estás, Sí, firme. sí. Ya cuando escribí for me quería morir, así que no. Mejor espero. Bueno, entonces fíjense que... Pero lo viste el video. Sí, el video sí, pero bueno. se me complicó. Bueno, ahí está el mensaje. Valor positivo. ¿Cuántas materias? Vamos a hacer 3 materias, ¿no? Tienen programación, computación y despedida de fin de año. Esas son las 3 materias que tiene y se reciben. 3 materias. Este es el X que estamos ingresando, ¿no? Y fíjense que acá me dice ingrese nota número. Lo que pasa es que si lo minimizo se me va a dar error. Y me pone entre 1 y 10. Sí. Esta es la I que yo le saqué acá, por eso no me parece el 1. Entonces, empezamos a escribir y vamos a sacar, habíamos hecho 5, por ejemplo. Después me vuelve a aparecer el otro prompt, porque estamos dentro de un for. Y sacamos un 9 y después sacamos un 10. Cuando le dé a aceptar, como ya iteramos 3 veces, me va a aparecer el mensaje final, que lo puse acá con un document write, que la cantidad de parciales, acá tengo que corregirlo, son materias, es 3 y el promedio es 8. Vamos por acá. Entonces, primer detalle. Ingrese cantidad de materia. Ingrese cantidad de materia de la carrera, ese está bien. La cantidad de materias, acá. Ahí está. Acuérdense que acá, para que me aparezca, que me vaya usamos el i, así lo vamos mostrando cuántas veces va cargando, porque puede ser una carga bastante grande. Si yo le pongo coma i, lo que me va a tomar a este i es como el segundo parámetro del prompt. Entonces, fíjense lo que me va a hacer. Vamos acá. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Acá poníamos el 3 y me pone el 1 acá adentro.
pero yo quiero que lo ponga Ajá. acá. Y los corchetes, estos, que yo decía entre 1 y 10, no aparece, como No que es aparece. lo que yo quisiera que aparezca acá. Bien. Entonces, eso es porque la coma esta me está asignando a este i como el segundo parámetro del PROM. Entonces, lo que yo tengo que hacer es concatenarlo. Quiero que este texto se concatene con este otro, con el contenido de la variable, entonces que me aparezca el valor. Ingrese nota número 1, en este caso, cuando arranquemos, y todo esto se va a configurar como el título de la ventanita. Entonces ahí, esta segunda parte sería el contenido de la caja de texto, la ayuda esa que le estoy dando como para guiarlo. Por eso es lo que aparecía como más i. Profe, ya se corta el video. Habíamos agregado la i esta, la alcanzamos a ver. Entonces, Sí. esta versión que está acá, poníamos, supongamos, ahora sí aparece el 1 acá arriba, porque pusimos más i. Y acá viene la nota, por ejemplo, 7, 8 y 9, nos debería dar promedio 8, y ahí aparece. Entonces, estamos acá. Esta manera es el uso habitual del for, ya sea poniéndole acá una constante, si le ponemos una constante determinada, le va a hacer caso omiso a lo que pongamos en x, porque carguemos lo que carguemos en x, no lo vamos a estar usando acá. Lo que no tienen que hacer, que algunos errores habituales de sintaxis, es ponerle, por ejemplo, un punto y coma acá. Hacen el for y le ponen punto y coma. Entonces lo que hace esto es iterar internamente en la CPU X veces y después sigue. Pero te pide una nota, acumula una vez y sigue. Fíjense que no les va a dar error. Recortada acá. Ingresamos el 3 inicial, que es la cantidad de materias. Me va a pedir o sea, ya iteró 3 veces en el for y terminó, pero como no tenemos nada que hacer adentro del for, simplemente le pusimos un punto y coma al final, me va a pedir una nota. Fíjense que la nota salió con 4, que es el i con el que salió. Eso es el indicador que justamente el for se ejecutó 3 veces. El i pasó a 4 y terminó el for. Le pongo la nota y me dice que la cantidad de materia es 3, porque le puse x 3, y el promedio es 3.33 porque hizo esa única nota que ingresé dividido 3. ¿Por qué hizo eso el programa? Porque vino acá y como tenía un punto y coma, esto empezó a dar vuelta internamente, porque no le estoy diciendo que la sentencia termina acá. Entonces el i vale 1, después el i vale 2, después el i vale 3, y cuando el i vale 4 sale del for. Cuando llega, y ahí se empieza a ejecutar esta parte del programa. ¿Cuándo sale del for? Como vieron ahí, con el i con 4. Cuando termina esta estructura repetitiva es cuando el i vale 4. Pero justamente empiezan a ejecutarse estas líneas, pero que estarían como independientes o fuera del for. O sea que no hagan esto de acá. Para que ahora, sacando ese punto y coma, todo esto que está acá se va a ejecutar x veces. Cuando termine todo ese bloque, acá sí el i vale 4, pero yo ya lo dejé de usar. Aunque después le podría dar un uso posterior. Entonces, fíjense que ahora le sacamos ese punto y coma, y ahí sí nos va a pedir varias veces. Ahí ya está grabando ya grabó la primera parte. Entonces ponemos 3 materias y ahí vamos, y ahora acá aparece un 1 acá, porque estoy iterando dentro del for. Sacamos un 10, un 9, un 10, y ahí me apareció el promedio, 9,66, pero me lo pidió X veces, 3 veces. Otro de los errores habituales por traducir directamente el pseudocódigo es poner acá esto. Que el i parte de 1 hasta x. Entonces uno intentaría poner a veces esta parte de acá. Lo que va a pasar con esto, ¿qué va a hacer? Supongamos que yo acá cargué x 3 o 24 o 23. ¿Cuántas veces se va a ejecutar este for?
El que lo acierta ya tiene un punto más en el parcial. ¿Cuánto vale y acá? 1. 1. ¿Y esta Una condición sola. qué haría? Uno. 1 es igual A 1. No. ¿Cuánto vale x? Le va a asignar X ahí. No, no es una asignación, ¿eh? La asignación es el igual. No, es un operador lógico, es Sí, este es el operador de y comparación. ¿Y esto cómo es? ¿Verdadero o falso? ¿Cuánto vale y? 1. ¿Y x? No sabemos. Bueno, vamos a suponer acá que ingresé Vamos 3. a ver que es 3. Sí. 3. 1 es igual a 3. No, Falso. que de error, ¿eh? No. No va a No, entrar. no da error, da falso. Viene para Queda- acá. O sea que no se ejecuta nunca. pasa directamente. Que ese es el problema cuando ustedes ponen el doble igual. Quieren estar comparando algo porque están suponiendo que van a iterar hasta x, o hasta 24, por ejemplo. Quieren iterar desde 1 a 24, porque quieren traducirlo al pseudocódigo directamente. Si hacen esto, en realidad vamos a cargar un valor en x, un 3, por ejemplo, porque esas 3 materias que tenemos, y esto no se va a ejecutar nunca, porque si ahí le estamos asignando 1, 1 no es igual a 24. Entonces todo es falso y sale. Y va a venir acá. Si no hace eso es porque les estuve mintiendo. Vamos a mostrar acá. Entonces, vamos a poner el 3. Y si no me debería pedir ninguna cantidad de notas. Me dice la cantidad de materia es 3 y el promedio es 0. ¿Por qué me dice que el promedio es 0? Porque acumulador vale 0. Yo cargué el 3 acá. La cantidad de materia es 3 y hizo 0 dividido 3, 0. O sea que esto lo saltó. ¿Por qué lo saltó? Porque esta condición fue falso de entrada. O sea que esa es la otra precaución que tienen que tener en cuenta, que tienen que hacer la condición verdadera para iterar la cantidad de veces que quieran. En este caso sería menor o igual a 24, o menor a 25, pero como estamos trabajando con un x, sería menor o igual a x, o sea que itere hasta la x, desde 1 hasta la x. Y después ustedes se van a encargar de cometer todos los demás errores que puedan, pero bueno, estos son los que aparecen habitualmente, un punto y coma por acá, un doble igual por acá, no le ponen los paréntesis. Otro error que cometen es esto, coma, le ponen una comita acá, porque en general los parámetros se separan por coma en todas las funciones, pero en el for, porque quisieron respetar el for de C, es con punto y coma, pero no con el punto y coma acá. Bueno, hasta ahí estamos. ¿Vieron que aparecían muchos decimales al final en el promedio? 8.666.7. Eso se puede solucionar con una función, que eso después la vamos a ver en detalle, y le podemos decir que todo ese número que se va a calcular ahí, le vamos a aplicar el toFixed, no me lo leí, con 2 decimales. Ahí lo que le estamos diciendo es que a todo este término que está acá, la parte decimal la recorte a solamente 2 decimales. Ahora me entró la duda de la F, ya no vamos a enterar. Y si no es muy fácil, ponen, googlean y dicen cómo hago con 2 decimales en JavaScript y se los va a decir enseguida. Vamos de nuevo acá. Entonces vamos a poner 3 materias y ahí vamos a poner el 7, 7 y 10. Y ahí me parece que me están mintiendo, el 8 este. Bueno, pero ese es el toFixed, corta a 2 decimales. Ahora les digo por qué está dando enteros. No, pero está bien. Está bien, 7 y 7, 10, 7 y 7, 14 y 10, 24 y 3. Ah, está bien. 8. Yo hice un mal caso de prueba entonces. Vamos acá. Vamos a cerrar todos estos. Para no hacerle doble clic podrían venir acá y lo actualizan, ¿no? Entonces vamos a ponerle 8, 8, 16, 26, así. 8, 8 y 10. Ahora sí. Uy, puse 8 materias. Ay, puta madre. Uy, se grabó. Vamos a cerrar. El primer 8 que puse fue la cantidad de materia.
Entonces vamos a poner 3 materias nomás, y ahora sí, 8, 8 y 10. Y ahí aparece recortadito. Esa es la función del toFixer. Bueno, pero no hace a la cuestión este. Hasta ahí más o menos me fueron siguiendo, tanto en el pseudocódigo como en el JavaScript. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo validar algo. Para eso, normalmente, para las validaciones, validar significa asegurarnos, por ejemplo, que acá en la nota haya exactamente un número entre 1 y 10. Que no me pongan un 11, un 15, un -1, un 0, porque son notas enteras con valores de 1 a 10. Esas son las notas según el régimen académico. Pero hasta ahora nosotros podríamos haberle puesto cualquier cosa, porque esto fue solamente un cartelito, ¿no? Si nosotros ejecutamos esto y lo refrescamos, le ponemos 3 materias, pero yo le puse, me saqué un 15, me saqué un 18, pero después me presenté y firmé la hoja, me saqué un 1, por total ya tenía un 15 y un 18. Y me saqué un promedio 11.33, cualquier cosa. Bueno, eso es lo que tenemos que evitar. No solo para que haya mala intención, sino que a veces uno por error de tipeo, alguien cuando está haciendo un ingreso de datos, se puede equivocar. Entonces, para validarlo, en general se usa la estructura, una de las dos mientras, como por ejemplo el do while. El do while es hacer esto que está acá, mientras se cumpla esta condición y sea verdadera. En este caso hay una sola línea, puede haber varias líneas. Si hay más de una, la pueden poner entre llaves, ¿no? Se va a ejecutar todo lo que esté dentro de llaves. O sea que acá lo que estamos diciendo es, hace todo esto que está acá, por ahora es una sola, pero puede haber varias, como les digo, todo lo que está entre llaves, mientras esta condición sea verdadera. ¿Por qué lo encierro así con un do while a la nota? Porque yo quiero que mientras la nota esté mal escrita, se la vuelva a pedir, que no avance. Esa sería la lógica. O sea que si la nota es menor que 1 o la nota es mayor que 10, quiere decir que está mal. Por lo tanto, si pasa eso, se lo vuelvo a pedir. Y así, iterativamente, hasta asegurarnos de que la nota esté ingresada correctamente. Fíjense que en ese caso, el i no se incrementa. Estamos siempre con, supongamos, estamos ingresando la primera nota de la materia, y le vamos a seguir pidiendo esa misma primera nota, mientras esté mal escrita. Ahora, ¿cómo ponemos esa condición lógica? Eso ya la vimos cuando vimos el if. Las condiciones lógicas donde podemos usar operadores relacionales, como el menor, menor igual, mayor, mayor igual, los mismos operadores que podemos usar acá, y los operadores lógicos. Acá en el for también pueden usar estos operadores. Pueden usar el i y otra condición más, el o, y pueden hacer condiciones muy complejas. Traten de no hacerlo porque después cuando vuelvan a releer el código, se van a acordar ustedes por decir, ¿qué habrá querido hacer con todo esto que me está poniendo acá? O sea, traten siempre de hacer, para resolver el mismo problema, la solución más simple y más fácil posible. Porque ya de por sí después los problemas son complejos. Entonces, si nosotros le agregamos complejidad desde la lógica, sería una complejidad al cuadrado, digamos, que hay que tratar de evitar. Pero bueno, volviendo a esto, ¿qué condición pondríamos acá de manera que cuando sea verdadera, ¿qué signifique que la nota esté mal? Si ustedes lo dicen en castellano, ¿cuándo una nota está mal escrita? Cuando es menor que 1 o mayor que 10. Cuando la nota es menor que 1 O mayor que 10. o mayor que 10. Ahí tienen el Alt, estoy apretando Alt 124. Si la nota es menor que 1, el while también, como el if, va entre paréntesis. Y acá puedo poner toda la condición lógica que yo quiera. Si la nota es menor que 1 o la nota es mayor que 10, significa que esto cuando es verdadero, lo que hay adentro de nota es un 0 o cualquier número negativo, porque va a dar esto verdadero, o es un 11 o cualquier número positivo superior a 11.
Y fíjense que el O es porque si yo le pongo I, nunca, si le pongo I, estoy preguntando que una nota sea menor a 1 y mayor a 10 a la vez. Eso no vamos a tener nunca. No va a pasar nunca. Claro, porque nunca un número va a estar en los dos extremos. ¿Se acuerdan en la primaria y en la secundaria cuando hacían extremos, corchetes y paréntesis y demás? No va a estar en esos intervalos nunca. Yo lo que estoy preguntando acá es que si la nota es menor que 1 o la nota es mayor a 10, o sea, si cae de este lado de la escala numérica o de este otro lado, está mal. Eso significa que va a dar verdadero esto. Como da verdadero es, la estructura repetitiva es hacer mientras esto sea verdadero. O sea que yo tengo que poner acá una condición que sea verdadera cuando esté mal, para usar este do while. Si lo hacemos así y lo probamos, vamos para acá, la primera parte no se va a ver alterada, ponemos 3 materias, acá me pide ingrese la nota estamos hablando de la materia 1, entre 1 y 10, y si yo le pongo, por ejemplo, un 5, quiere decir que me tiene que dejar pasar, porque está bien. Y pasó a la nota 2, o sea, seguimos iterando. Pero si yo le llevo a poner un 11, no sigue avanzando y quiere decir que estamos dando vuelta dentro de ese do while. Y si yo me equivoco acá, porque me puse nervioso y le pongo más 1, y no me va a seguir avanzando. Y me voy al otro extremo, y con el 0 tampoco. Y un número negativo tampoco. Solamente que esté entre 1 y 10. Vamos a suponer que saco un 9. Y acá saco otro 9, y ahí me dio el promedio. Ese es el objetivo, o es uno de los usos habituales del do while. Es validar, encerrar y validar un bloque de sentencias, en este caso para asegurarnos de que lo que esté cargando esté bien. Después ahora lo estamos haciendo todo con PROM, después vamos a armar formularios web en HTML y vamos a capturar el contenido de esos formularios. Pero el comportamiento es el mismo del programa. Bueno, ¿se entendió más o menos cómo funciona el do while? Perfecto. Sí, sí. Esto mismo lo podríamos hacer si lo usaríamos un while, pero la forma es al revés. El while viene acá arriba, la condición viene acá arriba, pero no va al punto y coma, porque si no termina ahí. Esa es una de las diferencias. Este punto y coma va en el do while, en el while no. Entonces esta condición la tenemos que pasar para acá arriba. Supuestamente va la condición acá, y acá viene el bloque de código. Ven que está invertido. Que el while funciona mientras esto que está acá sea verdadero, yo vuelvo a repetir este bloque de código. Tengo que seguir avanzando cuando da falso. Entonces, habíamos dicho que en el do while estábamos seguros, en la forma anterior que teníamos, ahí estoy haciendo control Z, que esto se ejecutaba como mínimo una vez, porque entra derechito, hace hacer, hace esto y después se evalúa la condición al final. O sea que primero cargo la nota y después la evalúo. Ahora vamos para adelante. ¿Qué letra será este para ir para adelante? No sé. En cambio, en el while es al revés. Primero evalúo la condición y si llega a ser verdadera, ahí avanzo. Entonces, ¿qué condición pondrían ustedes acá para que por verdadero no lo deje avanzar? ¿La misma? Y sí. Es la misma. Sí. Si nota es menor a 1 o nota es mayor a 10, se lo vuelvo a pedir. El problema que tenemos cuando usamos el while, que es una manera alternativa de hacerlo, que tiene otros usos habituales también, el do while es más fácil en la parte de la validación, este también lo podemos usar acá, pero ¿cuánto vale nota cuando se evalúa esta condición? No tenemos, porque la nota está ingresada acá adentro. Entonces, cuando usan el while, la característica distintiva del while es que se hace un ingreso previo y después viene la validación. Si lo que me ingresó está bien, sigo avanzando.
solamente se ejecuta esto y empiezo a dar vueltas si el primer ingreso falló. ¿Por qué? Porque nota no tiene valor. Entonces, para poder usar el while, tengo que cargarlo previamente, y una vez que tengo la nota, ahí la evalúo. Si la nota que ingresé está mal, esto va a ser verdadero, porque fue una nota 0, negativo, 11 o mayor a 11, ahí se lo vuelvo a pedir. Es más, le podría, en este caso, cambiar el cartelito. Acá le ponemos nota número tanto, le decimos inválida o incorrecta. ¿Por qué podemos poner este mensaje acá? Porque sabemos, si llegó a esta parte, es porque la nota que me cargó acá está mal. Y si la volvió a cargar mal, va a seguir dando vuelta y va a estar mal. No le podemos poner acá de entrada incorrecta porque va a decir, pero pará, si yo todavía es la primera vez que voy a cargar, ya es como que ya lo estamos agrediendo de entrada. ¿Se entiende? ¿O no? Muy bien. Bueno, vamos a probar. Entonces, vamos a poner 3 materias. Vieron que ahí aparece el cartel, que es el cartel que está afuera. Si yo pongo la nota bien, el mientras, el while, me va a dar falso, porque el 8 no es menor a 0 ni es mayor a 10, entonces no va a entrar dentro de ese while y pasamos a la iteración siguiente. Ahora, si yo le pongo un 11 acá, me va a decir nota 2 incorrecta y me lo vuelve a pedir. Me quedó acá pegadito el 15, 0 y sigue dando vueltas el while. Hasta que ponga un 9, por ejemplo. Y ahí pasamos a la tercera nota. Y otro 9 y terminamos. Ahí está. Y esto lo tienen que concatenar con el más, porque para que aparezca todo en el encabezado. ¿Qué hace este incorrecto acá? No sé. Bueno, ¿estamos? Entonces evalúa primero esto, y solamente cuando esté mal, entramos para acá. Son 2 usos alternativos. A este también lo podríamos encerrar dentro de un do while o hacer un while para asegurarnos de que la cantidad de materia sea positiva, por ejemplo. Podríamos hacer, ahora que ya lo sabemos, do, hacer, y que nos haga este ingreso, mientras, ¿qué cosa? Entre paréntesis, punto y coma. ¿Qué tiene que pasar para que esté mal cargado? No todos lo vamos a poder validar, pero en este caso, si no, viene un vivo y le dice, ¿cuántas materias tiene tu carrera? 0. No, está mal. ¿Cómo hiciste? ¿Qué pondrían? Igual o menor a 0. Ahorita vamos a cerrar acá en la llave. Si abren una llave, lo cierran. No sería necesaria la llave acá porque hay una sola línea. ¿Quién igual o menor a 0? ¿Nota? ¿Cómo? Mientras X mayor a 0. Ah, X. Mientras... No. Menor. Menor a 0. Y 0. O igual. Si le ponemos menor a 0, me ponen 0 y es válido. Está bien. Es menor o igual. Entonces, si es menor o igual o menor a 1, como ustedes quieran. Pueden poner menor o igual a 0 o menor a 1. Ah, está bien. Ah, es lo mismo, claro. Es lo mismo, como lo estamos pasando, no sé por qué me quedó acá flotante. Ah, ya sé por qué. Bueno, acá lo estamos pasando a flotante. Ahí está, entero. Bueno, vamos a probarlo. Porque no vale programar sin probarlo y ejecutarlo, ¿no? Tienen que decidir sí probarlo y tiene que andar. Entonces, si le ponemos, por ejemplo, acá una materia, me tiene que dejar avanzar. Y ahí me va a pedir, va a iterar desde 1 hasta 1, o sea, una sola vez el for, pero si yo me equivoco, le meto una nota incorrecta, me va a decir que está incorrecta, y le pongo un 9, y ahí va a avanzar, y para esa materia, esa única materia, su promedio es 9. Si entramos por materia y le ponemos un 0, me va a decir que no. Es más, le estamos aclarando valor positivo. Lo estamos haciendo con un do while.
Entonces, con esto nos sirve también para ir aclarándole qué es lo que estamos esperando. Le ponemos negativo y me dice que no. Le ponemos el 3 famoso y ahí sí sigue avanzando. Y le vamos a poner 9, 9 y 8. Y ahí está el promedio, 8.67. Entonces ya validamos con un do while acá arriba y con un while acá abajo. Y este for que estamos iterando. ¿Cómo es en pseudocódigo? Eso mismo que hicimos recién. Hago una consulta. Sí. Está bien que con la práctica uno va a saber, pero a priori, ¿cuándo se usa el while y cuándo se usa el do while? ¿Cuándo es conveniente? En general el do while lo pueden usar, es indistinto, ¿eh? La única precaución que tienen que hacer es, si nosotros queremos que sí o sí lo que está dentro del bucle repetitivo se ejecute una sola vez seguro, porque yo lo necesito, puedo hacer el do while. Si hay casos que yo necesito evaluar primero la condición, porque ya vengo con un valor previo, que no es este caso, acá necesito cargarlo, pueden llegar a usar el while. Pero esa es la única diferencia. Si quiero asegurarme de que como mínimo entre una vez al bucle y evaluar la condición al final, como las validaciones, por ejemplo, yo necesito que me carguen la cantidad de materias, entonces lo podría hacer de esta manera, o la cantidad de notas. Pero a veces, y lo otro, hay lenguajes que no te dan lugar a la duda. Por ejemplo, Python, el do while no existe en Python. Entonces no te queda otra que hacerlo de esta manera. A veces nos resuelve ya la duda porque directamente no existe. En otros lenguajes, como JavaScript o PHP, que son derivados del C, existen los dos, el while y el do while. Este do while en otros lenguajes, como Delphi o Pascal, que el de Delphi es un derivado de Pascal, no existe do while, sino que existe el repetir hasta, que es parecido al do while, pero con una condición diferente. Por eso después depende de la posibilidad que te da el lenguaje. En este caso nos da el do while y el while, y el uso que le pueden hacer es indistinto. Pero como les digo, si ustedes ya, por ejemplo, es un ingreso de datos y están esperando el ingreso de datos, normalmente las validaciones las van a hacer con esto. Porque sí o sí alguna vez va a tener que pasar por acá. Otros no, directamente usan el mientras, siempre, porque están acostumbrados así, entonces hacen una lectura previa y después sí la validación y de manera iterativa. Son maneras diferentes de usarlo, pero las dos son válidas. Y les iba a mostrar esto. Leer X, si esto lo queremos validar, lo que tenemos es un hacer, así se llama, que sería el do, y acá se llama mientras que. Y acá va la condición. Por ejemplo, hacer mientras que X sea, habíamos dicho, menor a 1. Ese sería el pseudocódigo del do while. Hacer mientras que. A ver si no me da error, no. Vamos a probarlo. Entonces acá, si yo le pongo una cantidad de materias 0 o negativo, no me deja avanzar hasta que le ponga un valor positivo. Y ahí sí empezamos con nuestro ingreso de notas. Y el while, que es el que habíamos usado acá adentro, en este leer notas, lo que nos obliga es hacer una lectura previa y después la palabra en pseudocódigo es mientras, es el castellano, digamos. Mientras nota sea, lo iba a copiar de acá, pero bueno, le vamos a copiar el JavaScript. La condición es la misma, va a cambiar el operador, ¿no? Entonces, mientras nota sea menor a 1 o, acá va en castellano, el O minúscula o mayúscula, o nota es mayor a 10, lo que vamos a hacer es leer la nota. ¿Y cómo se cierra el mientras? Acá no está la llave, sino que es un fin, así como hay un fin para, este para termina con un fin para, este termina con un fin mientras.
O sea que esta parte de acá sería la validación de la nota usando un mientras, un while, el futuro while, con la condición que está acá, y este sería lo que va a ir iterando. Le pueden poner un escribir acá, ¿no? Un mostrar, para ir diciendo, no, te equivocaste. Por ejemplo, acá podríamos poner, como hicimos antes, mostrar nota incorrecta. Los comillas simples, me parece que anda esto. Bueno, no me acuerdo. Bueno, ¿estamos? Y ese sería el uso del mientras. ¿Cómo se puede hacer en Java? Bien. Por ejemplo, si vos querés que escriban solamente un número, o sea, que no pongan, no sé, por ejemplo, P, o que lo escriban dentro de los números reales. O sea, que no... Se llaman expresiones regulares, que la vamos a ver más adelante. Uno puede hacer un set de caracteres que se arman con una simbología, que después lo vamos a ver, para decirle solamente te acepto letras, o solo dígitos, Eso. o solo enteros, decimales. Pero también, claro, porque vos decís, acá yo te podría ingresar la nota, si bien lo estoy pasando a entero, yo podría ingresar una nota 780, por ejemplo. Claro. Como está entre 1 y 10, lo va a tomar, lo que pasa es que cuando lo parsee, lo va a pasar a 8. Ahora hacemos la prueba, porque lo redondea, porque lo estoy obligando a tomar la parte entera. Pero no lo freno, no lo valido. Entonces, cuando yo quiera poner 7.80, como el punto no se lo voy a admitir en ese juego de caracteres, un juego de inspección que se arma, y yo lo voy a habilitar a poner solamente dígitos, del 0 al 9, para que pueda armar la nota que quiera. Al 0 lo necesito para que pueda armar el 10, por ejemplo. Pero no le admito puntos, no le admito coma, no le admito letras, entonces ni siquiera me los va a permitir. Incluso hay una manera de bloquearlas por teclado. Pero bueno, ya eso después lo vamos a ver un poco más adelante. Pero sí, se puede hacer, se llaman expresiones regulares o juego de inspección. Y me olvidé que iba a hacer acá. Vamos a probar este. Este sería el pseudocódigo, el do while, o sea, el hacer mientras, y este sería el mientras. Que fíjense que acá no hay un fin, acá el mientras tiene un fin mientras, pero este, por la forma que tiene, el do while es hacer mientras que. Entonces, sabe que todo lo que está acá adentro, cuál es el bloque de código que encierra. En cambio, como el mientras evalúa primero la condición para saber hasta dónde, cuántas líneas va a abarcar lo que está dentro, necesitamos un fin mientras. Y también fíjense que después empezamos a hacer, a integrar la estructura de control. Acá tenemos un para, y adentro del para, además del mostrar y de leer y de calcular, tenemos un mientras. O sea que tenemos un bloque o una estructura de control repetitiva o iterativa adentro de otra más grande. O sea que esto va a ir iterando por cada una de las iteraciones que está acá. También pueden tener un para dentro de otro, y así se pueden ir haciendo cuestiones más complejas, o también puede aparecer un sí acá, o un switch. Todas las cuestiones, las estructuras de control, que todas las que vimos hasta ahora, se van mezclando dependiendo del problema que queramos resolver. Entonces, vamos a poner acá la cantidad de materia de la carrera. Habíamos dicho que si nos ponían 0, no se lo dejamos. Si le poníamos 3, avanzamos. Acá si le ponemos, ahora que lo validamos, como un mientras, si le ponemos 11, ahí me aparece nota incorrecta. Vieron que entró por acá, como si esto fue verdadero, toda la expresión lógica se transformó en verdadero e ingresé a esta parte, a este bloque. Le ponemos el 10 y seguimos. Siguió porque el para comenzó a iterar. Si yo pongo una nota correcta, esta condición va a dar falso, porque el 8 no es menor que 1 ni mayor que 10. Entonces no va a entrar a esta parte. Va a acumular y va a dar la vuelta. Y 9, y ahí terminó. Y el promedio es 9. Entre 8, 9 y 10, justamente medio 9. Bueno, o sea que ahora tienen cada vez más, acá terminamos el cuatrimestre, ¿no? Cuando vamos a ver más temas nuevos que estos, tienen que, acuérdense, la tarea que tenían para la clase pasada de leer el apunte
de JavaScript que les había dejado, que me lo borraron. Ah, no, acá está. Es del apunte de JavaScript. Y vean, los que no la vieron, primero la clase pasada y ahora esta. Pero que son lo nuevo de esta clase respecto a la anterior, es que en la anterior está más desarrollado el pseudocódigo, todo lo que vimos de para, mientras y hacer mientras. Y en esta lo que vimos, o un repaso sería de la clase pasada que no vieron, más cómo se implementa en JavaScript. El jueves que viene volvemos si quieren hacer algunos ejercicios de los que están acá, cualquiera, vamos eligiendo uno al azar de cada uno, pero si me prometen que van a leer el apunte, y ya le voy a creer, y van a mirar los 2 videos. Porque después el otro jueves ya van a tener el